Saludo a la iglesia con la paz del Señor. Vamos a leer allí en Ageo capítulo 2, desde el verso 1 al verso 9, de una manera alternada. Dice la palabra del Señor. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: Habla ahora a Satanás, hijo de Salestel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadar, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora también Josué, hijo de Josadar, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, mía es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Todos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Vamos a tener una corta palabra de oración. Gracias, Padre Celestial, por reunirnos en esta mañana. Vamos a considerar tu palabra. Habla mi vida como habla la vida de los hermanos presentes y de todos aquellos que puedan escuchar este mensaje. Te damos a ti la gloria, la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Dios levantó al profeta Ageo. Quiero que entienda, no fue cosa de él. No es que él dijo, yo quiero ser profeta. No, Dios levantó a este hombre para que transmitiera, para que enviara un mensaje al pueblo de Israel. Aproximadamente esta historia son 520 años antes de la era cristiana. Hoy estamos 2026. Entonces, más de 2500 años atrás ocurre esta historia. Mire, el mensaje para Israel era que las prioridades del pueblo eran equivocadas. Y cuando uno le dice a alguien que está equivocado, créalo que si a usted le dicen que está equivocado, lo más probable, y espero que no sea así siempre, es que no le va a gustar, se va a enojar. El pueblo de Israel salió de Babilonia, pero salió con un propósito. Y el propósito, si usted ha leído la Biblia, allá al final del libro de Crónicas, al principio de los libros como Esdras o Nehemías, era de reconstruir el templo de Jehová. Pero ya habían pasado aquí, desde que ellos habían regresado de Babilonia, aproximadamente 18 años. Y el templo continuaba, seguía en ruinas, seguía desolado. Lo que se había hecho era una pequeña área como un altar para ofrecer sacrificios. Pero de ahí lo demás estaba abajo. La construcción estaba tal vez sin empezar, tal vez puesto por aquí un pilar, tal vez por aquí una pequeña pared, pero estaba desolado el templo. Además de esto, había habido oposición a la construcción del templo por los vecinos de los israelitas, y esto desmotivó al pueblo y lo llevó a cambiar sus prioridades, porque la reconstrucción del templo se detuvo, pero por otro lado, las viviendas, las casas de los israelitas, eso usted lo puede leer en el capítulo 2, en el capítulo 1. En casa, dése la tarea. Son 2 capítulos, mire. Léase el capítulo 1 y el capítulo 2, entonces usted va a tener una mejor perspectiva, un mejor entendimiento de lo que estamos desarrollando. Pero la Biblia en el capítulo 1 nos muestra que las casas de los israelitas estaban bien diseñadas, estaban bien edificadas, no carecían de ninguna comodidad. Y el llamado de parte de Dios por medio de Ageo es a reanudar la obra de Dios.
De la misma manera, usted y yo tenemos que poner prioridades. Yo le decía hace un rato, hoy para el impío es un día de descanso. Dice, no voy a dormir hasta las 12. Para muchos cristianos el día en localidades como aquí Santa Isabel, no, es un día de trabajo. Tengo que abrir, tengo que ir al negocio, tengo que hacer esto y aquello. Y es verdad que nosotros aquí tenemos 2 cultos, uno por la mañana, otro por la noche. Nos ponemos en el lugar de usted, pero usted tiene que ponerse en el lugar del plan de la voluntad de Dios. Y eso va a demandar esfuerzo. El Señor Jesús enseñó, recuérdese lo que dice, y ayer veíamos en el culto del sábado por la noche, lo que dice en Mateo 6:33, mas buscad primeramente, primordialmente, en primer lugar, el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. El pueblo recibió la palabra. La palabra que predicó Ageo la recibió y gracias a Dios ellos abrieron su corazón. Tenían un corazón que estaba dispuesto, pero siempre que usted quiera obedecer va a haber oposición. Además, la Biblia señala que Dios, el Señor, Jehová, despertó el corazón, el espíritu del gobernador Zorobabel. Despertó el espíritu del sumo sacerdote Josué y despertó el espíritu del pueblo. Y como resultado, después de 4 años, ellos terminaron de reconstruir. Pero este capítulo 2 no es al final de los 4 años, es días después, semanas después del primer mensaje. El Señor nos ha dicho que tenemos que reconstruir. ¿Qué pasó? Mire, en el capítulo 2 nos da una idea de lo que estaba sucediendo casi inmediatamente cuando el pueblo comenzó la reconstrucción. No había pasado tal vez un mes cuando el pueblo experimentó nuevamente el desánimo. No sé si le ha pasado a usted, pero a mí me ha pasado que yo digo, me voy a poner a hacer esto, voy a buscar del Señor, vamos a salir a evangelizar y estamos el primer día animados, el segundo día animados, pero después de una semana, como no hay resultados a nuestra manera, a nuestro modo de ver, nos desanimamos. Esto le pasó al pueblo de Israel. El pueblo, después de casi un mes, nuevamente experimentó el desánimo. ¿Y Dios qué hace? Dios envía a Ageo con un segundo mensaje. Si usted prestó atención, en el verso 1, mire, nos dice, en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio. El calendario judío es diferente a nuestro calendario, pero aproximadamente, mire, esta fecha que tenemos aquí es el día 17 de octubre del año 520 antes de Cristo. Ahora, ¿por qué le estoy trayendo esta información? Porque este era un día, o en estos días se celebraba una fiesta muy importante para el judío. Ese era el último día de la celebración de la fiesta de los tabernáculos. Y en esa fiesta se conmemoraba que Dios cuidó a la nación de Israel durante su viaje, durante su travesía por el desierto. Pero también era una fecha muy importante porque muchos años atrás, un 17 de octubre, o más que un 17 de octubre porque el calendario judío no tenía 365 días, pero un mismo día séptimo de un mes, un día 21 de un mes séptimo, fue el día en que se reconstruyó o se terminó de construir el templo de Salomón. Y si usted ha leído, porque se nos da información acerca de cómo fue el templo de Salomón. El templo de Salomón era un templo de madera de acacia. Pero ¿sabe cómo estaba cubierto? ¿Cómo estaba cubierto, hermano Freddy, el templo de Salomón? Las paredes. Estaba cubierto de oro. ¿Sí entiende? Mire, es como que si esta fuera una pared cualquiera y yo la recubriera de oro puro. Cualquiera llega a traer un desarmador, un pedacito, me voy sacando, ¿no es cierto? ¿Cuánto vale un anillo de oro?
yo creo que unos $400 como bajito, ¿cierto? Un anillo. Se calcula, muchos maestros bíblicos se han puesto a analizar, porque además de que el templo estaba cubierto de oro, la madera era de buena calidad. Habían algunas cosas que el Señor le puso en el corazón a Salomón y habían orfebres que hicieron algunas piezas, no para adoración, no. Y quiero que entienda, Dios no está en contra del arte, Dios está en contra de la idolatría. Dios está en contra de la idolatría. Dios no quiere que se haga una imagen para rendirle culto, porque eso está contra la imagen, está contra la voluntad de Dios, porque Dios es espíritu. Pero dentro del tabernáculo, o mejor dicho, dentro del templo, había figuras de ángeles, de serafines, de querubines. Pero no para rendirle adoración, sino para demostrarle al pueblo de Israel que allá en el cielo los ángeles día y noche le rinden adoración al Dios Todopoderoso. Habían ángeles de oro puro, figuras de ángeles de oro puro, con sus alas extendidas. Había una figura, creo que era de unos elefantes, creo, y sobre ellos dice que estaba una como especie de lavacara, para que ahí los sacerdotes se lavaran las manos. Era un lavamanos de bronce. Se calcula que el templo de Salomón actualmente estaría tasado en $1,000 millones. Pero ahora habían pasado muchos años, el pueblo había regresado del exilio. Cuando ellos llegaron, el templo había sido destruido, saqueado. Y ahora les tocaba reconstruir. Y Ageo habla de parte de Dios para los líderes del pueblo. El pueblo estaba decepcionado, desanimado, pues la reconstrucción no había avanzado mucho. Y por lo visto, no había punto de comparación entre la obra de Salomón, el templo que construyó Salomón, y lo que ellos estaban reconstruyendo. Habían ancianos, personas de edad avanzada, que ellos tal vez en su niñez habían visto el templo de Salomón. Y ahora, comparando, decían, este templo es como que si fuera nada. Es como, voy a poner un ejemplo, es como que si comparáramos esta humilde casa con la Casa Blanca en Estados Unidos. Yo creo que la Casa Blanca, donde está el presidente Trump, ha de ser un lugar con las mejores tecnologías, con la mejor seguridad, porque está ahí ante la vista de los seres humanos, tal vez el hombre más importante actualmente sobre la tierra. Hay guardias, hay personal. En la casa se la trata de tener limpia. La construcción es de los mejores, del mejor tipo de construcción. Es como que si usted comparara, si usted vive en una casa tal vez humilde y usted comparara su casa con la casa de algún hombre multimillonario, usted va a decir, no, mi casa es como que si fuera nada. Para los líderes, para los ancianos de Israel, aquellos que vieron la gloria del templo de Salomón, decían, el templo de ahora es como que si nada, en otras palabras, nuestra obra está siendo en vano. Pero esa era la opinión, la observación del pueblo. El pueblo estaba desanimado y en medio de esto, Dios manda, Dios envía un mensaje de consuelo, un mensaje motivador. ¿Y cuál era el mensaje? Esfuérzate en la obra del Señor, descansando en sus promesas y mirando al futuro. En primer lugar, mire lo que nos dice el verso 4. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadak, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad,
porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Dios les dio una tarea: reconstruyan mi templo. Ese era su deber. El reino de Dios es la prioridad. Hermanos, este es un gran privilegio. Dios nos da la oportunidad de trabajar en su obra, pero no solamente es un privilegio, es nuestro deber. Es un gran privilegio, pero también es nuestro deber. Tal vez ustedes pueden entender esto mejor, para mí solamente es teórico, pero no es lo mismo coger un pico y comenzar a trabajar en una tierra que está húmeda, donde ya se ha trabajado, donde siempre se pasa el arado, donde siempre se la siembra y la cosecha, que una tierra que por tal vez 60, 70 años nadie la trabajó y que está seca. ¿Qué va a implicar más esfuerzo? ¿Trabajar en una tierra árida y seca o en una tierra húmeda donde siempre se ha estado sembrando, trabajando? ¿Implica más esfuerzo trabajar en una tierra árida? Hermanos, a veces Dios nos pone de una manera espiritual a trabajar en una tierra árida. Y usted y yo nos desanimamos. ¿Por qué? Porque queremos resultados inmediatamente. A veces decimos, ¿acaso la palabra del Señor nos dice, clama a mí y yo te responderé? Sí. Pero también la palabra del Señor nos dice que por 21 días Daniel estuvo orando. ¿Y sabe qué pasaba en esos 21 días? No venía la respuesta. Pero si usted sigue clamando, esperando la respuesta tarde o temprano, hermanos, esta es nuestra responsabilidad. No obstante, más allá de nuestro deber, la labor en el reino es la obra del Señor. ¿Qué es lo que le quiero decir? Es nuestro deber. Pero si usted hace la obra, el Señor, que es el dueño de la obra, a su tiempo dará el fruto. Pablo decía, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Tal vez usted trabajó muchos años. Hubo un pastor, creo que fue en Escocia o en Inglaterra, pero era creo que en estas tierras. Llegó, él era un gran maestro en teología, sabía mucho de la Biblia, predicaba, iba a los bares. Las almas ni una. Pero él dejó preparando el terreno. Porque Dios levantó la siguiente generación y hubo un gran avivamiento en Escocia, en Inglaterra. Pero no, su trabajo no fue en vano, porque el pastor no veía fruto en la obra, pero se ponía a escribir, hacía comentarios bíblicos. Y luego todos esos libros, todos esos comentarios fueron de gran utilidad para los siguientes predicadores de las siguientes generaciones. Hasta hoy muchos utilizan sus comentarios bíblicos. No nos desanimemos. Usted puede decir, bueno, yo no estoy al frente de una obra. Sí, estamos todos en la obra del Señor. Tal vez no al frente, pero sí en la obra del Señor. Tal vez el Señor no lo ha puesto en la primera línea, pero sí formamos parte del ejército, de los escuadrones del Dios viviente. Y usted tiene una obra en su familia, una obra en su barrio, una obra en su ciudad, una obra en el lugar donde usted trabaja, donde usted estudia, donde usted se desenvuelve. Y Dios nos ha puesto aquí a ser luz y sal de la tierra. Y somos parte de una iglesia local. Y también debemos trabajar en pos de que la iglesia local crezca para la gloria y la honra del Señor. ¿Cómo lo hacemos? Orando, congregándonos, predicando, pero no dejando que el desánimo nos tumbe y el enemigo nos quiera ver destruidos. Hermano, el pueblo no eran miles, no eran millones.
Cuando usted lee, por eso es importante que usted lea toda la escritura. Cuando usted va a los libros de Nehemías o de Esdras, usted va a encontrar una lista de los que regresaron de Babilonia. Y la lista no llega ni a 100,000 personas. ¿Por qué le estoy dando este dato? Porque cuando el pueblo salió de Egipto, solamente los varones para la guerra eran 600,000. Entonces se cree que en comparación, los que llegaron de Egipto a Israel, allá en los tiempos de Moisés, de Josué, eran como 2 millones de personas. Los que regresaron en el tiempo de Esdras, de Zorobabel, no llegaban ni a 200,000 personas. Y gente que venía pobre. Muchos eran personas ancianas. Entonces uno dice, no tenemos los recursos, somos pocos. El Señor no les dijo al pueblo de Israel, oiga, yo reconozco que la magnitud de la encomienda es grande. Él no les dijo, yo entiendo que ustedes tienen pocos recursos. No obstante, les aseguro que con mi apoyo, con mi fuerza, Él puede decir, voy a enviarle mis ángeles. ¿Sabe lo que les dijo? El deber de ustedes es reconstruir el templo. Mire, ¿qué es lo que le dice el Señor? Esfuérzate, Zorobabel, esfuérzate, Josué, esfuérzate, pueblo. Somos llamados a trabajar por el Señor. Es nuestro deber, es nuestro privilegio, es nuestra bendición. Y esto es algo que usted lo va a encontrar en muchos pasajes de la Biblia. Mire, vamos a ver rápido. Deuteronomio 21:33, el que encuentre de lectura. Deuteronomio 21:33. $33. Tiene solo hasta 23. Entonces 21:23 lea mi hermano Fred. Dice, no dejaréis que tu cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo entregarás el mismo día, porque malditos. Entonces le está dando mal la cita, mi hermano. Sí, es 31:23. Esa es la cita. Deuteronomio 31, verso 23. Y dijo orden, y dio orden a Josué, hijo de Nun, y dijo, esfuérzate y anímate, pues tú inducirás a los hijos de Israel a la tierra que les juré, y yo estaré contigo. Mire, esto es palabra que Dios le transmite por medio de Moisés al futuro líder de Israel, Josué. Y mire, son palabras similares a las que usted encuentra en Josué 1:9, que dice así, esfuérzate y sé valiente. Mire, voy a leerle lo que dice Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y sea valiente. No temas. Recuérdese que hace un rato dijimos que hay muchos no temas en la Biblia. Pero muchos de esos no temas están antecedidos ¿de qué? De esfuérzate. En la lectura que tuvimos, si usted prestó atención, también hay un no temas. Pero antes de ese no temas, hay un esfuérzate. Queremos que Dios nos acompañe. Hermanos, si usted está obedeciendo al Señor, téngalo por seguro que el Señor va delante de usted. Tal vez usted no está viendo como en el tiempo de Israel, no ve la columna de fuego, no ve la columna de nube, pero dentro del corazón de cada cristiano habita la presencia del Dios Todopoderoso y se hace más visible, se manifiesta cuando ese cristiano vive en fidelidad. El Señor nos está diciendo, no temas. Mire lo que le dice, voy a leerle, si alguien puede buscar Primera de Corintios 16. Yo voy a leer en Primera de Crónicas 28.
Mire lo que dice Primera de Crónicas 28, es el verso 20, creo que dice lo siguiente. Dice así Primera de Crónicas 28, 20. Dijo además David a Salomón, su hijo: anímate y esfuérzate, manos a la obra, no temas ni desmayes, porque Jehová mi Dios estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Mire lo que dice Primera de Corintios 16, 13. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Mire, portaos varonilmente. Usted puede decir, bueno, esa palabra solamente es para los varones, entonces. No. Ahí lo que está diciendo es: ponte firme en la obra del Señor. Ser valiente. Exacto, sé valiente. Ponte firme, porque nuestra lucha, hermanos, no es contra sangre ni carne. Usted, por eso es importante que usted lea la palabra del Señor. Y usted se va a dar cuenta que siempre que un hombre, una mujer de Dios quiso hacer la voluntad del Señor, hubo oposición, hubo desánimo, hubo habladurías, hubo murmuraciones. Vino el ataque del enemigo. El pueblo de Israel, para que se reconstruyera, no solamente después de que se reconstruyó el templo, venía otra tarea: la reconstrucción del muro de la ciudad. Y también hubo oposición. Y tal vez por mucho tiempo no se levantó los muros, hasta que Dios levantó a otro hombre llamado Nehemías y a un sacerdote y escriba llamado Esdras. Pero hermanos, a veces estamos esperando que el hermano de al lado se levante y Dios lo utilice. Todos hoy estamos para levantarnos y ser útiles en la obra del Señor. Con esto quiero que me entienda, porque si usted me malentiende lo que yo le estoy diciendo, con esto va a decir: entonces como todos, entonces yo me voy a levantar como pastor, yo me voy a levantar como evangelista. No estoy diciendo de eso. Eso es un llamado específico, pero todos estamos aquí para animarnos los unos a los otros. Todos estamos llamados aquí para esforzarnos los unos y los otros. Todos estamos llamados aquí para orar los unos por los otros. Todos estamos llamados a predicar el evangelio. Todos estamos llamados a ser santos como Él es santo. A veces queremos que solamente el que está al frente. No, esto es un trabajo. Y recuérdese lo que pasó un día con Moisés. Dice que estaba el pueblo teniendo una guerra contra Amalek. Y la Biblia dice que mientras Moisés levantaba las manos, el pueblo de Israel prevalecía, vencía a su enemigo. Pero humanamente se le cansaban las manos a Moisés. Y ahí estaban dos hombres, su hermano Aarón y un príncipe de Judá llamado Ur. Dice que ellos vieron esto, cogieron una piedra, no tiene que ser una piedra pequeña, tiene que ser una piedra grande. Esto significa que Aarón y Ur se esforzaron en traer esa piedra para que el varón de Dios se sentara, y ellos además, dice que el uno le cogió una mano y el otro le cogía la otra mano, y así dice que el pueblo de Israel prevaleció frente a sus enemigos. Estamos llamados a trabajar en equipo para la gloria y la honra del Señor. Sí, es verdad que Dios levanta evangelistas, pastores, misioneros, profetas, maestros, pero la cabeza de la iglesia es Cristo, y Dios ha dicho que ni las huestes del Hades prevalecerán contra la iglesia. Pero Dios quiere que usted y yo nos portemos varonilmente, que nos esforcemos. Dice el apóstol Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 2, el verso 1. Dice así en 2 de Timoteo: tú pues, hijo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Hermanos, hoy tenemos la gracia, y no es que la gracia es ahora, siempre ha habido la gracia. Pero usted mismo en la lectura que nos trajo nuestro hermano Freddy, usted ve que dice que Noé halló gracia. Es la gracia la que nos sostiene, hermano, pero eso no significa que no tenemos nada que hacer, porque Dios le dijo a Noé, ¿qué le dijo? Constrúyeme un arca.
y la harás de estas dimensiones, la harás de esta manera. La tienes que recubrir de brea, la tienes que hacer de este tipo de madera, la tienes que hacer con esta infraestructura, la tienes que hacer con estas dimensiones. Este va a ser el diseño. ¿Y qué es lo que hizo Noé? Inmediatamente comenzó a hacer la obra del Señor. Dios sabe que somos frágiles. Dios sabe lo frágiles que somos. Él sabe lo fácil que nos desanimamos. Y cuando vemos que la tarea es grande y que nosotros somos pocos, nuestra tendencia es a desanimarnos. Por eso el Señor le dice al pueblo: esfuérzate en la obra del Señor, sin olvidar algo importante, que es lo siguiente. Miren lo que nos dice en el verso mismo 4, allá en Ageo. Volvamos a Ageo capítulo 1, capítulo 2, el verso 4. Dice así: pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo de sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová. Trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Dios le dice al pueblo: anímense, trabajen, porque yo estoy con vosotros. Amén. Es lo que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, y esa palabra nos ha sido transmitida para el día de hoy. Yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Usted escucha las noticias, y escuche, no digo que no escuche las noticias, porque a veces nos vamos al extremo. Ay, no, es que si escucho las noticias me voy a desanimar. Y si es verdad, las noticias, las malas noticias nos desaniman. Ahora escuche las noticias, pero con una perspectiva diferente, a la luz de las Escrituras. Cuando usted ve la maldad que hay en ciudades como Quito, Guayaquil, Manta, Cuenca, Pasaje, y aquí aún en Santa Isabel ya está cada vez la maldad, cada vez más y más, que se la hace visible. Y no es que Santa Isabel es el paraíso celestial, no, porque hay bastante maldad aquí en Santa Isabel, pero no esa maldad que vemos en las ciudades, como el sicariato y tantas cosas, no. Pero lo que le quiero decir es: cuando usted vea esas noticias, no se desanime, porque la Biblia ya lo dijo, que en los últimos días la maldad se iba a multiplicar. El amor de muchos hasta se va a enfriar, de muchos creyentes. Que vendrá la apostasía, que habrán hombres amadores de sí mismos. Ya el Señor lo decía. Lo que esto tiene que hacer es que usted y yo más nos cojamos del Señor, porque el día del Señor cada día más se acerca. Y el escritor de Hebreos dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino que ahora tenemos que congregarnos aún más, porque cada día la venida del Señor está a la puerta, hermanos. El Señor le dice al pueblo de Israel: yo estaré con vosotros. En otras palabras, descansen en mis promesas. El fundamento para poder hacer la obra del Señor es descansar en sus promesas. Animaos, esforzad, sé valientes, porque yo estoy con vosotros. Ponga su mirada en el lugar correcto. Recuérdese las palabras del Señor Jesús: venid a mí y os daré descanso. Pero ¿qué también nos dice? Pero llevad mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hermanos, ¿cómo estamos mirando la obra del Señor? Miren cómo el pueblo de Israel miraba. Ellos veían el templo. Ay, este es como que sin nada. Estamos por gusto. Estamos perdiendo el tiempo. Usted puede decir: voy al templo y no veo avance. Los mismos somos. Hermanos, aquí está el Señor. Porque donde están dos o tres, y es verdad que el contexto habla acerca de que cuando había que llamar, como dar testimonio de algo, de alguien, cuando uno tiene que enfrentar un problema. Pero hermanos, la Biblia del Señor dice que Él habita en medio de las alabanzas. Él habita en su pueblo, cuando su pueblo le busca. Dice la Biblia: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos
en armonía. ¿Qué es lo que hace glorioso al templo? No era el oro que estaba recubierto las paredes del templo. No era la plata, no eran las piedras preciosas. ¿Qué es lo que hace precioso? ¿O es el hecho de la presencia de Jehová? Es la presencia de Jehová lo que hace glorioso el templo. No es la gloria externa, sino la gloria interna la que debemos de mirar. Y recuérdese lo que la palabra del Señor nos dice en Corintios, que somos templo del Dios viviente. Usted, si vino a la casa del Señor, vino a buscar, vino a clamar, vino a alabar al Señor, vino a escuchar la palabra. Usted es el verdadero templo del Espíritu Santo. Y por eso es que debemos cuidar este cuerpo. No como el mundo. Como el mundo cuida el cuerpo, como el mundo ha entrado en un hedonismo. Porque hoy la gente hace del cuerpo un arte. Ay, hay que cuidar. No digo que no hay que cuidar el físico. No hay que cuidarse en la alimentación, pero hoy la gente está amando mucho a su cuerpo y lo utiliza para lo malo. No, el cuerpo es el templo del Dios viviente y tenemos que santificarlo, tenemos que cuidarlo y tenemos que ponerlo para la obra de Dios. Hermanos, la gloria de la iglesia no descansa en lo grande de sus templos, ni en el número de sus miembros, ni en las riquezas materiales que posee. La gloria de la iglesia descansa en que Dios habita en medio de nosotros por medio de su palabra y por medio de su Santo Espíritu. Amén. Dios ha prometido no solo salvar a su pueblo, sino también vivir en medio de ellos. Esta es la meta de la obra de la redención. Por eso es que el verso 4, mire, usted conecte el verso 4, dice así, vuelvo a leer el verso 4, pues ahora Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Y vean lo que dice el verso 5. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis. ¿Qué nos enseña? Si usted conecta el verso 4 y el verso 5, ¿qué nos enseña el verso 5? Que Dios cumple su palabra. Dios prometió estar con su pueblo cuando salieran de Egipto. Mire lo que dice Éxodo, capítulo 29. Éxodo, capítulo 29. Los versos 45 y 46. Éxodo, capítulo 29. Verso 45 y 46 dice: y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Dios, y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo Jehová su Dios. Esta fue la promesa, este fue el pacto que Dios hizo. Mire, pero mire cómo lo dice Ageo. Él dice, según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto. Propiamente no era con esa generación de israelitas. Dios había hecho un pacto con los antepasados de ellos. Pero aquí dice que hice con vosotros. ¿Esto qué significa? Que cuando Dios hizo un pacto con sus padres, Dios promete ser el Dios nuestro y el Dios de nuestras futuras generaciones. Hoy está aquí la nieta de mi hermana Rosa, bisnieta de nuestra hermana Luz Marina. No sé si usted ha tenido un encuentro con Cristo, pero este ha estado un tiempo, no sé cómo, llegó de visita donde su familia, parte de su familia no tiene una religión, no. Porque el evangelio no es religión. El evangelio es poder de Dios para salvación. El evangelio se trata de una persona real. Una persona que cambió la historia antes de Cristo.
y después de Cristo. Y cuando una persona tiene un encuentro verdadero, un encuentro real con Jesucristo, hay un antes y hay un después. Porque la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y el Señor, así como dice esto para Israel, le dijo a un hombre, Pablo le dijo a un hombre, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Dios no solamente quiere que usted sea salvo, sino que su descendencia, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, hasta cuando el Señor venga, le conozcan y experimenten la transformación que solamente Cristo puede dar. Aquí no se trata de seguir una religión, no se trata de seguir a un hombre. Los hombres fallan, las religiones mienten, pero hay uno que nunca miente y ese es Jehová, el Dios Todopoderoso. Él dijo, yo hice un pacto con sus padres, yo hice un pacto con vosotros y el pacto era que yo estaría en medio de ellos y ese pacto también es para hoy. Así como Dios le dijo a los discípulos, esa palabra que fue hace casi 2000 años sigue hoy vigente. Dios estará en medio de sus verdaderos discípulos, en medio de su iglesia. Dios está con nosotros, hermano. Por eso es importante que los padres le transmitan a los hijos el consejo que dice en Deuteronomio capítulo 6, los versos 6 y 9. ¿Qué dice en Deuteronomio 6, del 6 al 9? Es un pasaje muy conocido. Y mire, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano, estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Pero más allá tiene que estar guardado aquí en este corazón. Y en este corazón y en nuestra mente, en nuestro ser, tiene que estar guardada esta palabra. Y amarás al Señor tu Dios con todo. Hace un rato ustedes cantaron todo a Cristo, entera consagración. Mire, Dios quiere el todo, Dios no quiere una parte. Dios quiere el todo. Con Dios es todo o es nada. Ustedes padres, los que tienen el privilegio de ser padres, abuelos, el deber de ustedes es transmitirle verbalmente, pero también con el ejemplo de que hay un Dios vivo y verdadero y que nosotros somos parte del pueblo del Dios viviente. ¿Cómo sabemos que Dios está con nosotros? Porque descansamos, porque creemos en sus promesas. Él ha prometido estar con nosotros. Él ha prometido darnos las fuerzas, los ánimos para hacer su obra. Por eso nos dice, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis. ¿Qué está implicando esto? Que no solamente la presencia, sino que la gracia estará para animarnos, para fortalecernos, para impulsarnos. La valentía y el esfuerzo nuestro descansan en el poder del Espíritu Santo. Hermanos, cuando usted se sienta desanimado, cuando diga, ay, ¿para qué? Si llevo orando y mis hijos no cambian. Hermano, es cuando más tenemos que depender del Espíritu Santo. Busquémosle más, digámosle al Señor, Señor, yo ya no puedo, mis fuerzas ya no dan, pero hoy vengo a ti. Espíritu Santo, renueva mis fuerzas. ¿Qué dice la palabra del Señor? Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hermanos, renovemos nuestras fuerzas en el poder del Espíritu Santo. Esto significa esforzarnos en hacer la obra del Señor en total dependencia del Espíritu de Dios. Es su gracia, es la gracia de Dios el fundamento de nuestra obediencia. Y hay un punto muy importante para cumplir eficazmente la obra del Señor. Porque ya hemos visto que debemos esforzarnos en la obra del Señor, descansando en sus promesas, pero mirando al futuro. Vuelva a Ageo para terminar este mensaje, Ageo capítulo 2, los versos 6
al 9. Mire lo que dice. Esta es una palabra que siempre se la medita en muchas iglesias, pero quiero que usted y yo le prestemos atención. Dice el verso 6: porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar, la tierra seca, haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenará de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Mire, en esta porción de las Escrituras, Dios habla en 3 tiempos. Mire, primero nos dice: esfuérzate para hacer la obra del Señor. Ahí usted está mirando el presente. Luego le hace recordar el pasado. Yo estoy con vosotros como lo prometí cuando salieron de Egipto. Las promesas del Señor, presentes, pasadas o futuras, aunque para nosotros serían pasadas porque están en un libro que se escribió hace casi 2000 años atrás. Hermano, esas promesas son tan presentes como lo fueron en el día en que se dijeron. Descanse en las promesas pasadas gloriosas del Señor, porque las promesas del Señor, aunque fueron escritas hace 2000 años atrás, siguen vigentes hasta el día de hoy para los que le obedecen. El Señor ha dicho, es verdad que se lo dijo al pueblo de Israel, pero nosotros, con una perspectiva cristocéntrica, podremos decir que así como el Señor le dijo a Israel: yo te voy a bendecir en la ciudad como en el campo, el Señor también nos puede bendecir en la ciudad como en el campo. ¿Pero cuándo? Cuando le obedecemos, cuando andamos conforme a su palabra. Hermano, el Señor le dice: descansen en mi promesa. Eso es el pasado. Usted puede recordarse lo que Dios hizo en su pasado, la maravillosa obra de Dios. El Señor, si usted tiene 10, 20, 30 años de creyente, cuánto el Señor cuidó. Es verdad que usted ha pasado dificultades, ha pasado momentos difíciles, ha pasado, como se dice, resbaladas, pero ahí siempre ha estado la mano del Señor para levantarlo, para decirle: yo estoy aquí, no temas, esfuérzate. Pero ahora el Señor finalmente hace que el pueblo se proyecte hacia el futuro. ¿Y qué le dice? De aquí a poco yo haré temblar los cielos, la tierra, el mar, la tierra seca, haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hermanos, de una manera directa o indirectamente, la gente desea un Salvador. La gente quiere a alguien que lo libre del gobierno, de los problemas, de cualquier cosa. Todos desean ser inmortales, todos desean no morir, todos desean ser librados de la miseria de esta vida, todos anhelan la salvación. Por eso es que todas las religiones del mundo prometen salvación. El único problema es que solo el Señor Jesucristo es el único que salva. ¿Qué dice Hebreos 4:12? Mire lo que dice, que diga Hechos 4:12. Es un versículo que usted conoce, lo dijeron los apóstoles. Hechos 4:12, mire, dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Todos buscan ser salvos. Todos buscan salvarse, pero es por la razón equivocada. La gente busca salvarse de las miserias de esta vida. Buscan la salvación de la muerte, de la pobreza, de la tiranía de los gobiernos, de la depresión, de los problemas familiares, de la soledad. Y desean ser salvos, pero con sus pecados. Quieren la bendición, quieren la salvación, pero quieren seguir viviendo a su manera. Hermanos, solo el Señor es nuestro Salvador. Solo el Señor nos libra de las miserias de esta vida. Pero el Señor, lo que más importante hace es que nos libra de la culpa del pecado, del poder del pecado y de la ira de Dios. Él pagó el precio por nuestros pecados. Pero ahora Él dice: descansen en mí, yo os haré descansar. Pero Él dice: llevad
mi yugo, porque mi yugo es fácil, ligera mi carga. Hermanos, no sabemos qué va a ser de este 2026, pero Dios quiere que en este 2026 usted mire las promesas de Dios. Esas promesas están a su alcance, pero esas promesas son para aquellos que le obedecen, para aquellos que se esfuerzan, para aquellos que claman de noche, que viven en santidad en el día. No significa que no vamos a pecar, pero vamos a luchar contra el pecado, no en nuestras fuerzas, sino bajo la dirección del Espíritu Santo. Encomiende al Señor su camino, fíese de Jehová de todo su corazón, no se apoye en su propia prudencia, reconózcalo al Señor en todos sus caminos, porque Él ha prometido enderezar sus veredas. Dios envió a su Hijo a comprar una salvación plena, una salvación total, una salvación perfecta. Esta salvación va a ser disfrutada y vamos a disfrutarla aún en esta tierra, pero su pleno disfrute, la realización, será cuando Él venga por su iglesia, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se tocará la final trompeta. Los muertos en Cristo resucitarán primero y los creyentes con vida, la iglesia que esté viva en aquel momento, experimentará la transformación de su cuerpo y allí estaremos para siempre con el Señor. Y ahora se nos presenta estas tres hermosas palabras, estas palabras hermosas, este mensaje que hemos visto. ¿Cuál es el mensaje? Que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y Él dará paz en este lugar, dice Jehová. Solo en Cristo su iglesia experimentará su gracia, su presencia, su poder, su gloria, hoy, mañana y siempre. Por esto, a causa de esto, ¿qué es lo que hemos visto hoy? 1. Esfuérzate y esforcémonos en la obra del Señor. 2. Descansando en sus promesas. Y 3. Mirando al futuro. Amén. Amén.